En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos amigos, pidamos al Señor la gracia de descubrirle y creer siempre en Él, sobre todo a través de su palabra. Hoy es 18 de noviembre y es la memoria de la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y meditamos en el Santo Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pero Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Palabra del Señor. Hay tantos detalles aquí a meditar en este día, en este Evangelio. Por una parte, ver esa capacidad del Señor de hacer oración, cómo ora Él, no se consuela con unos ratitos de hacer oración, cómo hace oración, como si con eso quisiera enseñarle a sus discípulos, a sus apóstoles, lo importante que es orar y orar con frecuencia y ojalá con insistencia y mucho, mucho. Dice que se acercó a ellos andando sobre el agua, a la barca donde iban ellos a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, en alguna ocasión también ya lo dije, que corresponde a las horas que son entre las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. O sea, fijémonos cómo estuvo orando prácticamente toda la noche. Casi toda la noche estuvo orando desde que despidió a la gente, desde que hizo su actividad del día hasta las 3, 4 de la madrugada. Estuvo haciendo oración. Qué hermoso todo esto del Señor, cómo nos enseña con su amor a Dios Padre, cómo nos enseña a Él. Luego este portento de caminar sobre el agua, ¿quién puede hacer eso? Los magos pueden hacer justo eso, trucos, pero Jesucristo no hace trucos. Jesucristo caminó de verdad sobre el agua. Él estuvo andando sobre el agua perfectamente. Cualquier cuerpo pesado se hunde en el agua, Jesucristo no, ¿verdad? En este caso lo hizo de esa manera, quiso que fuera así, también para demostrarles a sus apóstoles que es el Hijo de Dios. De hecho, así lo proclaman ellos al final: realmente eres Hijo de Dios. Aparte de todo, también en esta dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, ¿verdad?, nos hace ver también como Pedro, que es el Papa, es el primer Papa, ¿verdad? Dice el Señor que lo llame para ir sobre el agua. El Señor le dice: ven, le llama: ven, acércate, acércate. Y él lo hace. Luego hay miedo, pero logra hacerlo un poco. Como que Pedro va siendo el elegido del Señor, va siendo esa persona intrépida en muchas cosas. Un poco a veces da la impresión que actuará con cierta imprudencia Pedro, ¿verdad? Lanzado. El Señor caminaba sobre el agua. Si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Si eres tú, ¿verdad? Reta al Señor y el Señor le hace caso, le sigue un poco el juego a Pedro, ¿verdad? Para irle también purificando, para irle puliendo para la labor importante de ser el primer papa de la iglesia, ¿verdad? Qué importante todo eso también en el Señor, cómo va enseñando a Pedro a ser cada vez más fiel, más firme en su fe, ¿verdad? Y luego, pues, al celebrar estas memorias de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, también tiene que hacernos acordar que nosotros somos templo de Dios, que dentro de nuestra vida llevamos la Santísima Trinidad. Somos sagrarios vivos de Jesús, somos sagrarios vivos del Padre Celestial, sagrarios vivos del Espíritu Santo, sagrarios vivos de la Santísima Trinidad.
Qué importante que es no olvidar jamás esto, ¿verdad? Reconocer que el que caminó sobre las aguas, que el que hizo tantos portentos y milagros, que el que llamó a Pedro y a Pablo y a los demás discípulos en su seguimiento, el que les encomendó misiones importantes, es ahora mismo el que vive en nosotros. Somos su sagrario, somos parte de su vida. Qué importante que es reconocer esto cada día para evitar una lacra tan terrible en nuestras vidas como es el pecado. Qué importante acordarnos todos los días de que somos sagrarios vivientes del Señor, sagrarios vivientes de Dios, que somos templo de Dios. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de reconocerlo así, de darnos cuenta de esta preciosa realidad. Te invito a orar. Señor Jesús, mi Jesús del alma, gracias por venir a nosotros sobre las aguas turbulentas muchas veces de nuestros problemas. Gracias por venir a nosotros para ayudarnos, para salvarnos, para darnos fuerzas. Gracias, Señor. No dejes de hacerlo, de ayudarnos siempre, pues somos tan débiles en este mundo, somos tan olvidadizos de ti, somos tan alejados de ti tantas veces, Señor, y tanto te pedimos nos perdones. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por la caridad que siempre hay de ti para nosotros. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.